Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿Y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Existe una diferencia muy grande entre ser dueño y ser administrador de algo. El dueño, quien posee como propio algo, es el que tiene la última palabra en lo que se hace sobre su propiedad, de tal manera que el dueño dispone a su entera libertad de aquello que posee. En cambio, el administrador, con todo aquello que le ha sido confiado, lo que tiene que hacer es actuar conforme el dueño que le confió aquello desea. Así, la acción del dueño y la acción del administrador son muy diferentes, porque el primero hace las cosas a su entera voluntad y el segundo de acuerdo a la voluntad del dueño. ¿Por qué decimos esto? Porque en el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús nos habla de un administrador. Y al hablarnos de un administrador y de un dueño, no podemos nosotros sino ver nuestra vida, nuestra persona y todo lo que nosotros tenemos. Existen dos maneras de ver y de vivir. La primera, sintiéndonos dueños de nosotros mismos y de todo lo que nosotros tenemos. Y la segunda, saber que somos administradores. La persona que vive como dueña de su tiempo, de su cuerpo, de sus cualidades, es la persona que dice: yo voy a hacer con lo mío lo que yo quiera. Esa es la persona que dice: nadie tiene que decirme cómo vivir, nadie tiene que decirme cómo tratar mi cuerpo, qué hacer con mis talentos, porque yo, como dueño, tengo la última palabra. A esta persona se le olvida que nadie le ha regalado ni vendido todo eso que tiene. En cambio, quien sabe quién es el dueño, el Señor, es decir, Dios, reconoce que él o ella es administrador o administradora de todo lo que Dios le ha confiado. Esta es nuestra fe.
Esto es lo que Cristo nos dice. El Señor es el único Señor, Él es el dueño. Dios, Padre, dueño y Señor de todos. Y Él nos ha confiado una vida de la cual tenemos que dar cuentas porque somos administradores. Nos ha confiado un cuerpo que tenemos que tratarlo como el Señor nos pide. Nos ha dado unas normas, unos mandamientos para vivir, Él como Señor, como dueño, que tenemos que seguirlos. Ha depositado en nosotros la responsabilidad de talentos, de dones, de cualidades, de los cuales un día nos va a pedir cuentas, porque Él mismo así nos lo dice en la parábola de los talentos. Y el Señor nos está diciendo, Él, el que es el dueño, el que es el único Señor, que tú y yo somos sus administradores, en quienes ha confiado algo mucho, muy valioso. Y no nada más nuestro ser, nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra vida. También ha puesto a nuestro cuidado a distintas personas. El padre y la madre de familia saben que no son dueños de sus hijos, que el dueño es Dios y que ellos tienen que cuidarle a esas personas que Dios puso en manos de ellos. Quien recibe a su cuidado a un grupo de alumnos, a un grupo de personas que dependen de él o de ella, sabe que no es dueño de esas personas, que el único dueño es el Señor, a quien hay que darle cuentas de cómo trata a esas personas y tratarlas como el Señor quiere, porque Él es el dueño. Qué importante es tener esta conciencia clara en nuestra vida. Soy administrador, soy administradora. Esto significa que debo conocer lo más que pueda a mi Señor, a mi dueño, para conocer su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador, la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Tiene que hacer es actuar conforme el dueño que le confió aquello desea. Así, la acción del dueño y la acción del administrador son muy diferentes, porque el primero hace las cosas a su entera voluntad y el segundo de acuerdo a la voluntad del dueño. ¿Por qué decimos esto? Porque en el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús nos habla de un administrador. Y al hablarnos de un administrador y de un dueño, no podemos nosotros sino ver nuestra vida, nuestra persona y todo lo que nosotros tenemos. Existen dos maneras
de ver y de vivir. La primera, sintiéndonos dueños de nosotros mismos y de todo lo que nosotros tenemos. Y la segunda, saber que somos administradores. La persona que vive como dueña de su tiempo, de su cuerpo, de sus cualidades, es la persona que dice: yo voy a hacer con lo mío lo que yo quiera. Esa es la persona que dice: nadie tiene que decirme cómo vivir, nadie tiene que decirme cómo tratar mi cuerpo, qué hacer con mis talentos, porque yo, como dueño, tengo la última palabra. A esta persona se le olvida que nadie le ha regalado ni vendido todo eso que tiene. En cambio, quien sabe quién es el dueño, el Señor, es decir, Dios, reconoce que él o ella es administrador o administradora de todo lo que Dios le ha confiado. Esta es nuestra fe. Esto es lo que Cristo nos dice. El Señor es el único Señor. Él es el dueño. Dios, Padre, dueño y Señor de todos. Y Él nos ha confiado una vida de la cual tenemos que dar cuentas porque somos administradores. Nos ha confiado un cuerpo que tenemos que tratarlo como el Señor nos pide. Nos ha dado unas normas, unos mandamientos para vivir, Él como Señor, como dueño, que tenemos que seguirlos. Ha depositado en nosotros la responsabilidad de talentos, de dones, de cualidades, de los cuales un día nos va a pedir cuentas, porque Él mismo así nos lo dice en la parábola de los talentos. Y el Señor nos está diciendo, Él, el que es el dueño, el que es el único Señor, que tú y yo somos sus administradores, en quienes ha confiado algo mucho, muy valioso. Y no nada más nuestro ser, nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra vida. También ha puesto a nuestro cuidado a distintas personas. El padre y la madre de familia saben que no son dueños de sus hijos, que el dueño es Dios y que ellos tienen que cuidarle a esas personas que Dios puso en manos de ellos. Quien recibe a su cuidado a un grupo de alumnos, a un grupo de personas que dependen de él o de ella, sabe que no es dueño de esas personas, que el único dueño es el Señor, a quien hay que darle cuentas de cómo trata a esas personas y tratarlas como el Señor quiere, porque Él es el dueño. Qué importante es tener esta conciencia clara en nuestra vida. Soy administrador, soy administradora. Esto significa que debo conocer lo más que pueda a mi Señor, a mi dueño, para conocer su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir
como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga: bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Conoce que él o ella es administrador o administradora de todo lo que Dios le ha confiado. Esta es nuestra fe. Esto es lo que Cristo nos dice. El Señor es el único Señor. Él es el dueño. Dios, Padre, dueño y Señor de todos. Y Él nos ha confiado una vida de la cual tenemos que dar cuentas porque somos administradores. Nos ha confiado un cuerpo que tenemos que tratarlo como el Señor nos pide. Nos ha dado unas normas, unos mandamientos para vivir, Él como Señor, como dueño, que tenemos que seguirlos. Ha depositado en nosotros la responsabilidad de talentos, de dones, de cualidades, de los cuales un día nos va a pedir cuentas, porque Él mismo así nos lo dice en la parábola de los talentos. Y el Señor nos está diciendo, Él, el que es el dueño, el que es el único Señor, que tú y yo somos sus administradores, en quienes ha confiado algo mucho, muy valioso. Y no nada más nuestro ser, nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra vida. También ha puesto a nuestro cuidado a distintas personas. El padre y la madre de familia saben que no son dueños de sus hijos, que el dueño es Dios y que ellos tienen que cuidarle a esas personas que Dios puso en manos de ellos. Quien recibe a su cuidado a un grupo de alumnos, a un grupo de personas que dependen de él o de ella, sabe que no es dueño de esas personas, que el único dueño es el Señor, a quien hay que darle cuentas de cómo trata a esas personas y tratarlas como el Señor quiere, porque Él es el dueño. Qué importante es tener esta conciencia clara en nuestra vida. Soy administrador, soy administradora. Esto significa que debo conocer lo más que pueda a mi Señor, a mi dueño, para conocer su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. A distintas personas. El padre y la madre de familia saben que no son dueños de sus hijos, que el dueño es Dios y que ellos tienen que cuidarle a esas personas que Dios puso en manos de ellos.
quien recibe a su cuidado a un grupo de alumnos, a un grupo de personas que dependen de él o de ella, sabe que no es dueño de esas personas, que el único dueño es el Señor, a quien hay que darle cuentas de cómo trata a esas personas y tratarlas como el Señor quiere, porque Él es el dueño. Qué importante es tener esta conciencia clara en nuestra vida. Soy administrador, soy administradora. Esto significa que debo conocer lo más que pueda a mi Señor, a mi dueño, para conocer su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga: bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga: bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él,
porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga, bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Se te confiará lo mucho.